En Periodista Digital continuamos nuestro ciclo de entrevistas a destacados periodistas. Don Francisco Gor formó parte de esa redacción, si me permite, histórica que inició la transición en el periodismo con la fundación del diario El País. Pero estos periodistas no salieron de la nada y este libro, Entre Supremo y Supremo, nos ayuda a conocer de dónde venían algunos de ellos en esa labor de llevar la transición al periodismo. Señor Gor, muchas gracias por venir a Periodista Digital. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay que decir para los espectadores que lo de Supremo al Supremo, que muchos no sabíamos, es porque había un bar supremo. Exacto. Cuando yo empecé a hacer la crónica de tribunales en el diario Ya en noviembre de 1969, pues en fin, después de el trabajo diario pateando, como es lógico en un periodista, el Palacio de Justicia, buscando la noticia, asistiendo a juicios, etcétera, etcétera, pues desde el año 70 al año marzo del 76, que es cuando yo estuve trabajando como cronista de tribunales, pues allí por la propia dinámica del trabajo y del lugar, terminábamos pues a la 1:30, o quizá antes a veces, pues en el Bar Supremo, que es un bar que está en Marqués de la Ensenada, en la calle Marqués de la Ensenada, enfrente del Tribunal Supremo entonces y ahora, ¿no? Aunque ahora ya hay la audiencia provincial, el juzgado de Guardia y todo eso ya no está allí, pero entonces estaba. Entonces nos sentábamos allí, coincidíamos algunos periodistas de tribunales y los abogados, normalmente abogados antifranquistas, que por una parte porque los periodistas en general, y yo de luego en particular, tenía tendencia a hablar con ellos también con nosotros, porque buscaban darnos noticias que les interesaba, y bueno, pues allí se fue creando pues una tertulia prácticamente cotidiana. Voy a deducir que el ambiente que había en la cafetería o el Bar Supremo era muy diferente a que podría ser, por ejemplo, la cafetería California, por ejemplo. Hombre, ya por supuesto, no tenía nada que ver. El Bar Supremo era más acogedor, ¿no? Incluso el dueño pues ya nos conocía, en fin, era más pequeño, la cafetería Río Frío, que luego, evidentemente, la cafetería Río Frío, la calle al lado de Génova, pues también esa debía aparecer a principios de los 70, no tenía la tradición del Bar Supremo, pero allí también en la cafetería Río Frío también era un lugar. Empezó a ser un lugar hacia las 2 de la tarde o así de ir también a lo mejor a tomarse una cerveza, ¿no? Pero la cafetería Río Frío en aquellos años de los que yo hablo ahora, años 72, 73, 74, más bien empezó a ser lugar digamos de llegada o de determinados elementos, sí, de la extrema derecha, como los guerrilleros de Cristo Rey. Y yo alguna vez he sido testigo como periodista, porque a mí también me interesaba, de ciertos contactos, y lo digo en el libro, entre estos elementos de la extrema derecha, guerrilleros de Cristo Rey, con algunos jueces o fiscales, allí en la cafetería Río Frío. Es llamativo, hombre, poco antes de empezar la entrevista recordábamos el caso Atocha del que sí. Y cuando ocurrían cosas sospechosas como la fuga del Lerdo de Tejada con el juez Gómez Chaparro, si no me equivoco, o hay otro juez que el caso Bardellino, que no me sale ahora. Sí, después. Ahí siempre ha habido dudas de si había conexiones con la extrema derecha. Hombre, vamos a ver. En el caso, en España, la transición, que es la que es, y yo no voy a entrar evidentemente a juzgarla, ¿no? Porque evidentemente creo que ha sido positiva, pero tenemos que conocerla, y concretamente en el caso de la judicatura, incluso de la policía y en la judicatura, el paso de la dictadura a la democracia se produce, es decir, el cuerpo judicial y prácticamente el cuerpo judicial, y ahora te explicaré, pasa enteramente de una situación a otra. Entonces, connivencia. Bueno, yo no voy a hablar ahora de connivencia,
pero sí que es evidente que si un juez en la dictadura considera perfectamente legítimo procesar a un profesional, a un estudiante, a un obrero, por propaganda ilegal, por haber puesto uno viva la libertad y abajo Franco, y amnistía, no, abajo Franco no, porque no, era libertad y amnistía, o estatuto de autonomía, estatuto de autonomía, y un obrero ponía al paro no sé qué. Si un juez consideraba legítimo procesar a una persona por esto y condenarle, pues es lógico que ese juez, cuando ya venía la democracia y consideraba que decir esas cosas no era delito, sino que entraba dentro de la libertad de expresión o el de derecho de asociación, es decir, de derechos fundamentales, pues algo había en su cabeza. No podía, por una parte, haber actuado como juez en un sistema dictatorial que consideraba delito determinadas el ejercicio de derechos fundamentales y luego pasar a un sistema que no los consideraba delito. Entonces, bueno, algo había de una disfunción y eso ha hecho que la judicatura española en la democracia le haya costado mucho. Ya te estoy hablando y te hablaría de los años 80, lo que costó a muchos jueces aceptar los valores de la Constitución, a jueces del Tribunal Supremo en resoluciones, en sentencias. Y también pasó con la policía. Mira, te voy a dar un ejemplo. En el año, por ejemplo, 76, estaba todavía la Brigada Social. La Brigada Social era la policía política del franquismo. Es decir, un cuerpo policial dedicado a la represión de esas actividades. Cuando ya llegó Suárez, en junio del 76, pues más o menos esa policía siguió ahí, no se la depuró ni nada. Lo único que se hizo fue cambiarle el nombre y pasar, ya no se llamaba Brigada Social, se llamaba Brigada Central de Información, que cuando matan a los abogados de Atocha, la Brigada Central de Información es la que es la que existe, es la que está vigente. Es decir, que ahí estaría el famoso Conesa, no, y claro, y también un torturador celebérrimo, que se llamaba Billy el Niño. No me acuerdo el nombre. Pacheco, creo. González Pacheco me parece que poco después ya se salió, porque vio que las cosas iban por un terreno que no era adecuado y se fue, ¿no? ¿Comprendes? González Pacheco. Pero quiero decirte que en lo que se refiere a judicatura y policía, pues pasaron sin ningún tipo, y eso creó problemas. Quizá, por ejemplo, es lo que opino, el tema del GAL. Pues claro, el tema del GAL, que es la guerra sucia contra ETA, determinadas prácticas, pues solamente se explica que llegase hasta el 84, pues por que la policía, determinados sectores, elementos policiales, pues venía de atrás. Y cuando llega el primer gobierno socialista en el 82, pues no hay por una parte eso sigue, por otra no hay capacidad de resistencia de los nuevos gobernantes y se produce eso. Pues esa es mi opinión. En el libro menciona el famoso Tribunal de Orden Público, claro, que quizá a la actual generación no le suene de mucho, pues un poco como se conocían al tribunal que perseguía estos casos que usted menciona, y me imagino que sus máximos responsables, dice que hubo 3 presidentes, cita uno que es Mateo Cánovas, otro creo que fue el juez que absolvió a los del caso Bardellino, que no sabe el nombre si era Hinojosa o algo así. Hijas Palacios. José Hijas Palacios. Me falta uno que no sé cuál era el tercero. No me acuerdo yo. Era, sí. ¿No será Mariscal de Gante? O... No, Mariscal de Gante ese fue juez de orden público, antes de... ¿Y estos qué pasó? ¿Pasaron a...? Sí, pasaron, efectivamente. Bueno, yo digo ahí que pasaron al Tribunal Supremo Hijas, que es el segundo presidente del orden público, pasa a magistrado de la Sala Segunda. En democracia ya... No, bueno, y siguió, claro, sí, por supuesto, que no hubo ninguna
Vamos, yo eso soy testigo. Es decir, yo, por ejemplo, cuando dejo de hacer la comunidad de tribunales, que me voy al país el 1 de abril, aunque sigo haciendo cosas, ¿no? Pero ya no de la manera como en el Tribunal Supremo, los 70 magistrados que hay siguen perfectamente, o sea que no hay... Y entre ellos el Esteijas Palacios, que fue el segundo presidente del Tribunal de Orden Público, y el tercero, Mateu Cánovas, que le asesinó ETA en el año 78 en la calle Claudio Cuello. Mateu Cánovas, cuando desapareció el Tribunal de Orden Público, concretamente oficialmente, como tú sabes, el 4 de enero del 77, por decreto ley de que es cuando se crea la Audiencia Nacional, supresión del Tribunal de Orden Público y creación de la Audiencia Nacional, al presidente le hacen magistrado de la sala sexta de lo social del Tribunal Supremo. En su libro también nos permite conocer mucho del periodismo de aquellos años, y de hecho usted habla de un personaje que confieso que a mí me llama mucho la atención, que era el director del diario SP, fundador, Rodrigo Rollo. Aquí cuando estuvo Miguel Ángel Gozalo hablamos un poco de esta figura, y usted nos permite un poco ampliar un figura que es muy difícil entender exactamente, y sobre todo por un incidente que usted relata en su libro, que es el del nuevo fascismo, por llamarlo, para que los espectadores lo entiendan. Están los universitarios franceses ahí armando sus críticas contra la situación actual, y el señor Rollo dice que apoya ese movimiento, que era más bien de extrema izquierda, pero que él lo apoya porque él considera que ese es el auténtico fascismo. Falangismo, sí. Porque se ve que de ideología era... pero ocurre algo muy raro, que es que luego, a los pocos días, se ve una réplica de los redactores. La primera, sí. Que sí, yo creo que no ha habido muchas en la historia, hasta en esa y la del Che Guevara, creo que son... La única. Bueno, mira, evidentemente, yo pasé mi primera experiencia periodística, y yo cuento ahí, ¿cómo ves cómo yo llego al periodismo? Yo llego al periodismo buscando trabajo. Pues como una persona, un jovencito de entonces normal y corriente, que busca trabajo y se mueve. Cuando yo llego, que no conocía a Rodrigo Rollo, y además ni tenía el título de periodista, que eso también creo que es un factor sociológico importante, ¿sabes? Como en el año 67, todavía con la dictadura, que tiene un régimen de prensa muy estricto, tiene un registro de periodistas en el Ministerio de Información, que Fraga estaba todavía... No se podía ejercer si no estabas en el registro. Hombre, claro, era un régimen musoliniano. Uf. No se podía. Y no solamente no se podía, sino que había que ser miembro de la Sociedad de la Prensa, porque la Sociedad de la Prensa entonces tenía un papel de control también, de la idoneidad del periodista para ejercer la profesión, y luego tener el título, haber pasado por la escuela de periodismo. Entonces, verás que ahí cuento yo que yo no pasé, yo fui periodista clandestino, lo cual da a entender que incluso en una dictadura, con un régimen de prensa tan estricto, de control administrativo del ejercicio del periodismo, cuando llegan las nuevas generaciones, el ímpetu de las nuevas generaciones rompe, presiona. Bien, es cierto que también, porque te encuentras con empresarios como Rodrigo Rollo, que pasa de eso. Forma parte del sistema de una manera total, porque él ha sido director de arriba del órgano del movimiento y de Falange antes. Fue corresponsal en Washington y tal. Pero por otra parte, como es empresario, pequeño empresario, ahora te diré si tú quieres quién está detrás de Rodrigo Rollo, él también busca, pues yo no sé, pues creo yo, es una exposición, pero así es, encontrar a un trabajador, un periodista lo más barato posible. Entonces yo cuando llego, me contrata por 12.000 pesetas, que lo cuenta ahí entonces, joder, 12.000 pesetas, pero no me paga la seguridad social, ni nada. Y los años que estoy con Rodrigo, yo ni me fijaba. O sea, que la inspección de trabajo... Exacto, yo lo que quería era trabajar, ¿comprendes? Bueno, entonces... Rodrigo Rollo, que como ves yo hablo bien de él, porque lo que a mí me admiraba de Rodrigo Rollo es que un hombre que era josantoniano, yo creo que Rodrigo Rollo en su pensamiento era casi nazi.
te lo digo, casi. Luego la monarquía la odiaba, eso no, eso aparte, pero es secundario, por supuesto. Él optaba, como determinados falangistas entonces, porque a Franco le sucediera una república militar. Sindicalista, nacional sindicalista. La regencia, sí, eso. Pero vamos, Rodrigo Royo, digo, que es uno, pues sin embargo era un hombre personalmente tan abierto, tan agradable, tan único, que yo, y en el libro lo digo, pero este hombre que se enamoró del periodismo norteamericano, intentó traerlo aquí, que es un periodismo riguroso, el verificar la fuente, el buscar dos fuentes independientes. Fíjate tú ahora, con el periodismo español actual, todo eso donde se ha ido. Pero digo que él se tenía que haber quedado en los Estados Unidos, porque era un empresario con mucha iniciativa, ¿comprendes? Y sin embargo, bueno, ahí está. Entonces, no, en este caso, me acuerdo, esto que me planteas del nuevo fascismo, pues él hizo ese editorial que reflejaba el pensamiento de la Falange, porque la Falange siempre ha tenido un culto a la juventud. Lo que era joven, ya de por sí, era maravilloso. No sé si usted coincidió con Homero Valencia. Sí. Él me dijo, una ocasión me dijo, si Rodrigo Royo viviera ahora, apoyaría el 15M, pero diría que es fascista. Exacto. Muy bien, pues Homero Valencia también trabajó en la revista. Homero Valencia trabajó en la revista, no en el periódico, claro. En la revista. Bueno, pues entonces hizo ese editorial y además, mira, lo de SP también tiene mucha importancia sociológica para conocer la evolución dentro del franquismo. Y es que yo ahí tengo que decir que yo procedía de la España vencida, de la España machacada, total y absolutamente. Sin embargo, allí ya nos encontrábamos gentes de la nueva generación que, sin preguntarnos nada sobre nuestros orígenes, sobre nuestros padres, aunque podíamos llegar a saberlo con la proximidad de cada día, y sabíamos más o menos quién eras tú, quién soy yo y tal. Sin embargo, yo te puedo decir que aun en un periódico de titularidad falangista, el 90% de los redactores que estábamos allí, que éramos unos 30 entonces, todos éramos antifranquistas, por un motivo o por otro, ¿comprendes? Estaba Antonio Iborra, que ese creo que era del partido. Antonio Iborra, efectivamente. Y te podría contar detalles que no cuenta ahí, en fin, muy... Pero vamos, en este caso nos pareció, y una mayoría de redactores dijimos a Rodrigo Royo que no estábamos de acuerdo. ¿Qué es eso? Y que la juventud fuera fascista. Y ahí en el libro verás que la respuesta de que los jóvenes de París y tal, lo que quieren evidentemente, aparte de un sistema político social más justo, pues quieren libertad, quieren, en fin, pero que nada tiene que ver con, en fin, que es lo que decía Rodrigo Royo, ¿comprendes? Lo llamativo ahí es que lo publicara, que no solo en el franquismo, incluso después del franquismo, pues no creo que eso no entra miedo a eso no hayan publicado. Eso, en algún caso, como ya, por ejemplo, en el caso del País, se hizo en el año 78 un estatuto de la redacción que teóricamente, ahí está, preveía el estatuto de la redacción. ¿Usted tuvo algo que ver con esta redacción? Sí, yo también participé, como lógico, en la elaboración del estatuto de la redacción en el año 78. Ahí tendría, aunque no quiero saber mucho del tema, que ahí fue complicado porque había accionistas que estaban en contra de algo. Sí, claro. Chueca claro, dijo que eso era como Cuba. Y claro, tal. No, hubo el ABC publicó un editorial, el ABC, que es la conveniencia, que ¿qué le importa a usted? En el año 78, 79, ahora no me acuerdo, publicó un editorial que se llamaba el Soviet de no sé qué, el Soviet. Yo nada más que te digo eso, ¿comprendes? Porque eso seguramente inducido por algunos accionistas que no tenían, porque claro, al comienzo del País, claro, ya nos vamos al País, al comienzo, pues en el País hay dos concepciones periodísticas, que luego se impuso una concepción periodística que era el País un periódico para una minoría, que no pasase de 100.000 ejemplares, muy poco elitista. Eso es lo que sea lo de que era Julián María, liberal, exacto, y tal. Un poco la reproducción del Sol en la República.
¿comprendes? ¿De acuerdo? El Sol. Por cierto, el que fue director, el abuelo de José María Aznar, no sé si lo sabes. Sí, luego lo más que tuvo una evolución muy original. No, ya venía evolucionando desde hace mucho tiempo. Bueno, entonces, y luego había otra concepción que era la más periodística, Juan Luis Cebrián, y que encontró el apoyo de Polanco. Polanco no era el principal accionista entonces, pero sí se hizo cuando tuvo que ayudar al principal accionista, que era entonces Ortega Espotorno, el hijo del filósofo Ortega y Gasset. Ortega Espotorno, que fue el que tuvo la idea, que sus negocios fueron mal y le compraron, y se hizo Polanco con la mayor parte de las acciones del país, y tuvo el apoyo, es decir, dio el apoyo a una concepción del periódico El País más abierta, de ir a ser un periódico a tirarse 500.000 ejemplares, y también más abierto ideológicamente, sobre todo pues en temas de costumbres, en temas sociales, en temas... Es verdad que algunos de esos accionistas luego se pasaron a la ABC, como Darío Valcárcel, igual claro, por ahí venía este editorial. Exacto, es que Darío Valcárcel, evidentemente, que yo conocí en aquellos momentos bastante, pues en fin, por las razones que fueran, él optó por este modelo o esta concepción del país más elitista, minoritario, más conservador también, más elitista, tal. Y además Darío Valcárcel fue un elemento importante porque había una junta de fundadores y él era uno de los tres, ¿sabes? Y tenía más poder como miembro de la junta de fundadores, que tenía la misión de vigilar un poco el funcionamiento del nuevo periódico, hasta que ya saltó. Lo que yo nunca he entendido, y volvemos con lo que está antes, pero de ese tema, es que el que pintaban ahí dos figuras tan curiosas como Antonio García Trevijano y Pérez Escolar, que de repente aparecieron por ahí. Pues mira, pero esos quedaron fuera, porque no... porque yo sepa, Antonio García Trevijano, al que yo conocí mucho en mi etapa de cronista de Tribunales del Jazz, Madrid, y iba muchísimo al despacho que tenía ahí en la entonces Avenida del Generalísimo. Claro, la primera Avenida del Generalísimo, enfrente del Corte Inglés, en esa zona, a la altura del Corte Inglés. Pues a García Trevijano lo que sí hizo, creo, fue aconsejar al grupo de accionistas que optaba por este tipo de país, el país más conservador y más en la guerra que hubo de accionistas. Él aconsejó y empezó a comprar, creo, derechos políticos a buen precio de los accionistas que quisieran vendérselo a él, porque los derechos políticos daban opción a voto, ¿comprendes? Pero en fin, te daban opción a voto. Tú no eras dueño de las acciones, sino que votar, el accionista te vendía el voto. Y entonces, pero bueno, eso terminó como todos sabemos, ¿no? Sí, con que se hizo con la mayoría don José Polanco, y se fueron pues a la vez algunos y el otro. Sí, bueno, claro, felizmente, digo para mí, yo te lo digo, que aparte de para la reacción en ese momento yo entiendo que aparte de estar de acuerdo con el modelo periodístico ese, pues hombre, nos fue muy bien. A mí, además, yo me jubilé cuando el país estaba todavía en su cenit económico, por así decir. Dime. Una cosa que llama la atención de esto, no sé si tiene algo que ver, fíjese, esta portada es del 24 de agosto del 69, plena dictadura franquista, y un periódico se atreve a pedir la dimisión de un ministro. Una revista. Claro. Casualmente esto es el 24, el 29 de agosto el periódico anuncia que cierra. ¿Casualidad o...? Sí, bueno, eso te lo explico ahí, mira, 7, en octubre del 67, que yo empecé a trabajar ahí. Bueno, pues yo siempre he pensado que estaba el dinero de Girón de Velasco. Que según cuenta usted tanto le apoyó con la condena. Girón de Velasco, la historia lo dice, ministro de Trabajo de Franco, y que a principios de los 60, él ya retirado de la política, pues se va a la Costa del Sol, y todos sabemos que allí empieza el turismo y se hacen grandes fortunas en Fuengirola. Entonces, en fin, yo siempre he pensado hasta el último momento que
la experiencia periodística de Rodrigo Royo es, digamos, dentro de la actividad de ese sector falangista que financia dinero de Girón de Velasco. Pero no... Estalla el caso Matesa, como sabes, en julio-agosto de 1979. Estalla, podía no haber estallado, pero estalla pues porque el director general de aduanas contempla que se están sacando unas cosas, busca los papeles y resulta que él considera que es una exportación ficticia. Esos telares eran unos telares sin lanzadera, un producto novedosísimo. Es una empresa, Matesa, Maquinaria Textil del Norte de España, de Pamplona, cuyo dueño es el señor Vilarreyes, ¿verdad? Y resulta que el señor Vilarreyes, entre otras cosas, presidente del Español, sí, hombre, claro, presidente, o sea que no, es del Opus Dei. Entonces, claro, los falangistas vieron ahí un motivo para atacar a sus enemigos, digamos, dentro del régimen de siempre, desde que en el año 58, 59, 60 tomaron el mando de la economía del régimen. Quiero decirte que esta portada, sí, que reproduce la de la revista, porque esto es la carta del director, que era un hermano entonces de Rodrigo Royo, Vicente Royo, y claro que se la dictarían, pues él escribió esa carta, la carta del director, que era bastante importante en la revista SP, y el periódico lo reprodujo. Yo estaba aquí trabajando ese día, ¿comprendes? Y planteó la dimisión, pero era el canto de cisne, yo digo ahí, el canto de cisne de Diario SP, prácticamente de la revista. Porque ya no había dinero. Porque lo primero que hicieron los que manejaban el crédito oficial, entre ellos el Banco de Crédito Industrial, es cortar los préstamos a SP. Y eso lo cuenta ahí, es decir, pero inmediatamente tuvo que cerrar porque no tenía dinero. Ya los que le financiaban por debajo cuerda dijeron, mira, no podemos. Y lo que sí podemos facilitar a través de nuestras amistades crédito oficial. Pero claro, si los que dominaban el crédito oficial eran enemigos políticos, pues para ellos ni agua. Entre ellos el Banco de Crédito Industrial, otro de las instituciones que había entonces para, de alguna manera, financiar la actividad empresarial, ¿comprendes? Y entonces, en fin, es un poco el canto del cisne. La revista siguió 2 o 3 años más, pero también desapareció. Cuando habla de los que siguió el juicio de Cambio 16 contra Emilio Romero, aquí hablamos de ese tema porque estuvo José Oneto y José Gutiérrez, hablamos de esa demanda que les puso por aquella cara dura de la Riva. Pero usted dice algo que me llama mucha atención. Dice, eso se resolvió porque apareció Emilio Romero, eso no me enteré en aquel momento, y diciendo, yo soy el autor, y dice que ya esto le había salvado hasta de accidentes de coche. Claro, efectivamente, hombre, esto está en la historia. Emilio Romero, en el año 69, 60, ahora me acuerdo ahora, pero no sé si 68 o 69, por ahí, por esa fecha, pues tuvo un desgraciado accidente en la que él iba en un Dodge Dart. El Dodge Dart era un cochazo, por lo menos yo lo veía. Y dice la sentencia que yo leí, me parece que tengo todavía en casa, que hizo un doble adelantamiento en una línea continua y en un badén se llama. Es decir, badén es que no ves lo que viene, ¿no? En una línea continua. Entonces, Emilio Romero se pasó a la izquierda, hizo un doble adelantamiento y se encontró de frente con un coche en que iba un catedrático de Bellas Artes, José Luis Medina, y su esposa. Mató a la esposa y a él lo dejó gravísimo. Entonces hubo como natural un sumario del juzgado del lugar, y inmediatamente salió a relucir que este señor era procurador en Cortes y tenía la inmunidad parlamentaria o tal, y no se la concedieron, es decir, no permitieron que Emilio Romero fuera juzgado. Simplemente la cosa derivó a lo civil,
que se sustanció aquí en la audiencia territorial entonces de Madrid, yo tengo la sentencia en casa, por el cual le condenan a que pague al marido y a la muerta pues 2 millones de pesetas, ¿comprendes? Eso viene a decir que un periodista como Emilio Romero, si era procurador, desde el punto de vista penal era intocable. Intocable. Bueno, intocable sí. El Senado o las Cortes entonces no levantaban la inmunidad, pero no se la levantó. Y en el caso de Cambio 16, entonces, claro, efectivamente, como él seguía siendo, pues él dijo que él era el autor. Y aunque no fuera, simplemente para que digo esto y ya... Exacto. Él era entonces, me parece, delegado de la prensa del movimiento. Y bueno, ya lo ves, eso yo como cronista de tribunales del ya, yo hice una información al respecto, ¿comprendes? Y por eso lo digo, él asumió como, yo mi cargo político me hace inmune, pues yo asumo como pasó. Y yo lo recuerdo, para que se sepa. Por ejemplo, tú lo has sabido a través del libro, que este señor claro, hizo esa barbaridad. Yo solo conocía el pleito de Cambio 16, pero lo del coche... yo creo... Está año 68, 69. Mató a una señora y al marido lo dejó por una imprudencia total, que es hacer un adelantamiento en una Baden, me parece que es eso, por una línea continua y comprendes. Pero ese Aquilino Morcillo, el director... Aquilino Morcillo era el director del Ya. Fue el que a mí me contrató, de la manera que digo ahí. Aquilino Morcillo, que yo le veía como un señor, pues, digamos, un señor... date cuenta que el Ya era el periódico de los obispos, de la editorial católica. Entonces, pues claro, era también joven, tal, y yo veía todo muy suntuoso, ¿no? Gente muy apacible, muy con cierto aire de señores. Bueno, yo le veía un director, digamos, no como Rodrigo Rollo. Fíjate que Rodrigo Rollo, sin embargo, tenía esas ideas, pero era más accesible, más marchoso, tal. Más campechano, tal. Aquilino Morcillo era más distante, pero demostró, en mi caso, que tenía un sentido periodístico que a mí me llamó la atención, que como Aquilino Morcillo, desde el Ya, era un hombre que aparentemente estaba muy aislado, porque yo no le conocía que se moviera, y sin embargo yo le veía muy sensible a lo que estaba ocurriendo en España. Y yo, en mi caso, que a mí me presentó un amigo y no me conocía, a mí me presentó alguien... me presentó, no me conocía, a mí me presentó el anterior cronista de tribunales que fue entonces el director de Cuadernos para el Diálogo, un gran amigo periodista, Félix Santos. Sin embargo, quiero decir que a mí jamás me dio amplia libertad absoluta, porque jamás... Hay un capítulo muy impactante que es el de Santiago Carrillo, cuenta que se lo comentó y no se llevó las manos a la cabeza, no dijo, aunque tampoco hizo lo contrario. Ya lo ves, es que lo cuento tal y como fue, ¿no? Yo de Aquilino Morcillo, como periodista, solamente puedo hablar bien como periodista, y ahí lo cuento. Jamás, solamente me contó, si me acuerdo, eso que cuenta ahí de ese periodista de la Riva, sí, también Ramiro Santa María Quesada, que dio la casualidad en el año, me parece, 72, que yo encontré una sentencia del Tribunal Segunda del Supremo donde confirmaban una de la audiencia provincial que le condenaban por injurias. Justo a un ministro franquista, ¿no? Por injurias a Camilo, porque le llamó Camulo. Entonces es que Camilo, el ministro entonces, era un militar de Franco, de Alonso Vega. Y era uno de los más característicos, de mano dura, en fin, y entonces también en la oposición entre la gente, pues, don Camulo, en vez de Camilo, don Camulo, pero este hombre, falangista, periodista, que también me parece que era también militar,
militar retirado, porque bueno, ahí entonces se podía ser de todo, militar, periodista, bueno, todo. Este que era en la reserva, Ramiro Santamaría. Que dijo que usted era de los de Ruiz Jiménez. Bueno, porque no se le ocurría, claro, para esa gente es de histórico católico. Lo más de izquierda, o lo más a la izquierda era de Ruiz Jiménez. Entonces, dio la casualidad que esa crónica mía, que Aquilino Morcillo la cortó, pero dejó lo esencial, condenado a 2 años de cárcel, tal y tal. Pero claro, yo me explayaba y hablaba de Don Camulo, eso no hubiera podido salir, pero digo, oye, el Tribunal Supremo lo recogen los hechos probados, pues vamos a ver si cuela. Pero efectivamente, salió el 18 de julio, que tú ya sabes lo que era el 18 de julio. El día de la celebración. Entonces, el día 19, al leer el Ya, yo veo que a los que Franco ha dado una de las cruces de plata, o no de oro ni de eso, sino de plata, por no sé qué, es a Ramiro Santamaría. Al mismo. No, que acaban de condenar por el ministro de Franco. ¡Oh, Dios mío! La que se va a armar aquí. Dije, Dios mío, ¿qué he hecho? Claro, date cuenta. Ya no. Y fue cuando él se enteró y me llamó acá, me borracho, porque entonces los periodistas, te he de decir, y sobre todo determinados periodistas, bebían mucho en las redacciones. Whisky. En el llano, te he de decir. No, es verdad, en el llano. Tenemos, para entender un poco al señor Morcillo y ya cambio de periodista, él me da la impresión, por la prensa de aquella época, que en un momento era casi más aperturista que lo que podría ser, por ejemplo, el ABC, ¿no? Porque de hecho consiguió ser, digamos, uno de los más aperturistas del años 73, años 74, cuando llega con Morcillo y con Pombo, ¿no? Que son los que están... El Ya, que es un periódico, como te digo, de los obispos, de la Editorial Católica, la empresa es la Editorial Católica. Y las personas, digamos, que gestionan todo ese conglomerado, es la Asociación Nacional de Propagandistas, que todavía sigue. Pues la Asociación Nacional de Propagandistas ahora gestionan, no sé si la COPE, la CEU, ¿no? Están por ahí el mismo. CEU, la Universidad de San Pablo, o sea que es una organización católica, política, pero católica, que viene de los años 20, la fundó Ángel Herrera Oria, que luego fue obispo y cardenal. Y en ese momento apostaron por... Exacto. Y llegado los finales de los 60, principios de los 70, quizá también por la influencia de la Iglesia entonces, ya con Tarancón, que vino a Madrid como cardenal arzobispo en el año 70, los 71, 70, optan por a ver cómo damos salida al franquismo, que era... en fin, había que andar con cuidado. Y yo ahí explico, creo varias veces, cómo yo, las crónicas de tribunales, como en muchos casos era dar salida, y lo digo ahí, que yo no era neutral, y Aquilino Morcillo lo sabía. Yo no era neutral porque yo muchas veces buscaba la información. Bueno, de hecho pone que le quisieron fichar los del Partido Comunista, pero usted no quiso. Exacto. Claro, porque para el Partido Comunista, un periodista del Ya, que yo no sabían quién yo era, pero el Ya era el Ya. Porque debieron ver que sus crónicas, pues, claro, las crónicas muy franquistas no debían ser. No, tampoco. Es decir, yo daba salida a la represión del régimen en el ámbito judicial. Yo lo buscaba, porque yo, ahí cuento, no era neutral. Es decir, yo era, pues sí, antifranquista. Pero no porque militase, porque yo no militaba, sino por era un antifranquismo antropológico tanto más que ideológico. Permíteme una curiosidad. En su trayectoria, tanto en la parte que fue del régimen como luego en democracia, ¿alguna vez tuvo que soportar un pleito de que alguien le demandara o no? Pues no. Nunca. O sea, que nunca. Eso no tiene su mérito con una trayectoria. Yo te voy a decir, en una dictadura, yo lo digo ahí, y en temas delicados, el periodista está obligado a que el dato que dé sea verídico, sea veraz. No te puedes columpiar. Siempre, el periodista, por supuesto, ahora su información debe ser veraz. La Constitución lo dice, y es solamente la información veraz está protegida. La que es veraz
o aquella en la que el periodista ha puesto de su parte todo lo que su trabajo exige para buscar la veracidad de esa información, ¿no? O sea, que siempre tiene que ser veraz. Pero bueno, en una democracia, como ves, quizá puedas publicar cosas que no son veraces y bueno, pasan. En la dictadura, si dices algo que es incierto y de alguna manera toca algunas fibras del sistema, van a por ti, ¿comprendes? Entonces yo procuraba que si yo veía, por ejemplo, como digo en un juicio, en el juicio al padre Mariano Gamo, que era el cura de la iglesia Nuestra Señora del Moratalaz, yo digo, como lo decía en una de las crónicas, que el policía llegó y levantó la porra para pegar al obispo auxiliar de Madrid, Monseñor Echarren, y digo, el sacerdote que había al lado, el canónigo Gonzalo Ruiz, dijo, cuidado, que es un obispo. Eso tiene interés que yo lo diga, porque el de arriba, que vea eso, dirá, cuidado, que es una información muy detallada. Eso no es inventado. Alguien estaba allí. Alguien estaba allí, es testigo. O sea, que yo por eso digo que las crónicas mías, cuando hacía una junta general del Colegio de Abogados, donde había que si Íñigo Oriol, el hermano del ministro de Justicia de entonces, le pega con el ABC a Jaime Miralles, le pega a tal, el otro se levanta y se tira por él, tengo que detallarlo mucho para que vean que eso ha ocurrido, ¿comprendes? Es una cosa muy anecdótica, pero no quería que se me olvidara preguntarle un detalle muy posterior, pero cuando va a hablar de Cero del Partido Comunista me está acordando, de otras entrevistas que hemos tenido aquí salió el tema de cuando Julio Anguita, en un momento determinado, en plena campaña electoral, dice que ha tenido una especie de encontronazo con el diario El País. Lo digo porque Félix Monteira, cuando le pregunté por ese tema, me dijo, eso pregúntaselo a Paco Gor. Sí, bueno, pues antes de que me olvide quería... Bueno, eso no queda mucho después, claro. Sí, pero es verdad que a mí me ocurrió, pobre de mí, que el diario El País, cuando... Pues, 93, estoy... 93, exacto. Que luego fue La Pinza, claro. Es que, bueno, entonces la redacción del País o la dirección, pues... estuvo comiendo con los candidatos, me parece... pero pagándolo El País, o sea, no... Entonces, o sea, era invitación. Invitación. Entonces, a mí me metieron en la dirección del País, como era editorialista y tal, pues me metió entre los 4 o 5 que íbamos del País. Estuvimos comiendo, no me acuerdo, en un restaurante, ¿comprendes? Pero bueno, que lo pagó El País. Y entonces, pobre de mí, a mí se me ocurrió, estaba Anguita, estaba uno que luego creo que le salió de Izquierda Unida y que ahora... Carnero. Sí, que luego estaba de eurodiputado, creo. Bueno. Entonces a mí se me ocurrió decir, como algo, decir, oye, el señor Anguita, yo estaba en una mesa redonda, comiendo, y no sería positivo. Luego mi pregunta no era nada política, está claro que no. Digo, ¿no sería positivo que Izquierda Unida de alguna manera en las elecciones dejara de manera indirecta o tal a sus electores, dejarles caer la idea de que si el PSOE no tiene la mayoría absoluta, se la pierde, que a Izquierda Unida, si realmente son dos partidos de izquierda que coinciden, aunque discrepen en algunas, pero en otras coinciden, porque todo el mundo considera que son partidos de la izquierda, ¿no? Entonces, de alguna manera, usted en las elecciones, en la campaña electoral, dejar caer de manera indirecta o tal que apoyaría a un gobierno del PSOE, ¿comprendes? En fin, yo con mi mejor intención, ¿no? Entonces eso lo debió considerar una encerrona o algo, porque nada más salir, lo que era una pregunta, que yo te digo que fue una pregunta periodística pues normal y corriente, lo consideró como que el Grupo Prisa quería condicionarle
y ya de alguna manera empujarle a un apoyo a un posible gobierno minoritario del PSOE. Sí, ahí lo raro de cara a las hemerotecas es que el ABC y El Mundo casi abrieron en portada Anguita denuncia presiones brutales, recuerdo que presión brutal, digo, por una pregunta del periodista Francisco. Que la hice yo, además, como no tenía usted una pistola o algo. ¿No? Bueno, además creo, créeme, te digo que fue en ese sentido, que como luego estuvimos hablando y tal, a mí se me ocurrió, oye, señora Anguita, y no sería conveniente. Pues que mal le sentó a él. Entonces, es que la gente, la verdad, es terrible, ¿no? Pues él debería ver, pero ajeno a mí, desde luego, porque yo te lo digo que la pregunta me salió, nadie me indicó sí, que pero yo claro, que si la pregunta todavía la hubiera hecho Polanco, todavía se entiende, pero un periodista. O incluso Jesús Severio, que era el director ya, estaba Jesús Severio, el director. Pero bueno, yo era. Pero él pensaba, ni sabía quién era yo, seguramente, y además no sabía. Entonces él. Me parece que ya estaba en el tema de la pinza, ¿comprendes? O sea, él ya estaba obsesionado con que la izquierda iba a barrer al PSOE, ¿te acuerdas? No sé si tú... Sí, va a reemplazar al felipismo. Eres muy joven y no sabes, pero hablaba de la otra orilla, hablaba de la teoría de las dos orillas, que ya... En fin, bueno, él tenía la cosa de que iba a barrer al PSOE y que se iba a quedar como referente de izquierda. Entonces, que un pobre periodista, un ingenuo periodista, le hiciese esa pregunta, pues lo debió considerar como que rompía su estrategia y que unas fuerzas ocultas, en este caso el Hugo Prisa, pues quería romper su estrategia maravillosa para hacerse con el poder en el ámbito de la izquierda. Pues te explico lo que ocurrió. Me habla usted de bien de Aquino Morcillo, de Rodrigo Arroyo. Me queda la duda de Julio Merino, que habla de él dos veces, una en el diario SP y otra en el caso de Bonifacio de la Cuadra, que lo comentó un poco más aquí, y Soledad Gallego. Sí, ¿qué balance hace usted de este periodista? Que aún sigue vivo, hablamos con él por teléfono. Pues hombre, Julio Merino, el recuerdo que tengo es bastante penoso, porque era, mira, en SP él era redactor jefe y era, creo yo, bastante prepotente. Y además, en fin, era el único que reivindicaba, sí, era falangista, era maestro, tal, y bueno, y era muy prepotente y se comportaba, en vez de como redactor jefe normal y corriente, pues en plan un poco abusivo. Usted cuenta que hizo la crónica del juicio, que de la demanda por despedir, claro, por huevo los mitos de silencio. Y luego en Piresa despidió a Soledad Gallego y a Bonifacio de la Cuadra porque hicieron una huelga del silencio en el año 75, ¿sabes? Que, fíjate. Y luego fue director Julio Merino. La transición fue de ese periódico muy ultra. Con Emilio Romero, ¿no? De Imparcial. No, que fue este periódico. ¿Cuál es el Heraldo? No, el Heraldo no. Porque yo creo que estuvo en el Imparcial, Imparcial. Imparcial. Que lo fundó Emilio Romero y se fue al día siguiente de fundarlo y se quedó. En fin, bueno. De Julio Merino, yo no sé su evolución ahora. Creo que hace un recuadrito histórico en La Razón, el retrovisor. ¿No? Pero yo el recuerdo que tengo es bastante desagradable, ¿comprendes? Pero bueno, con eso... Bueno, pues ya con esto queda respondida la pregunta del tema. Bueno, pues bueno, y aunque ya nos hemos quedado sin tiempo, una cosa muy importante de otro periodista que usted menciona es el caso del director de Doblón, que a mí lo que me impacta es que usted pone que nunca tuvo la satisfacción de hacer la crónica del juicio a los autores de esa brutal tortura. Sí, eso lo escribo. Claro, no. De que nunca se supo quiénes fueron. Se abrieron unas diligencias y como todas estas también. En el franquismo, pues en los últimos años, todas las, incluso crímenes, nada de, bueno, crímenes también, torturar a un periodista o a un ciudadano, cogerle, secuestrarle, llevársele al Alto de los Leones,
y ponerle como le pusieron a este hombre, a Martínez Soler, que está por ahí, pues es un crimen. Pero te hablo crimen de asesinar a una persona, como la Guardia Civil, o un guardia civil, o dos, no sé, asesinan a Pedro Patiño en septiembre del 71 en Leganés, simplemente porque va repartiendo unas hojas convocando al paro en el polígono industrial. Y tampoco hubo juicio contra... Entonces ahí cuento el proceso, eso, lo importante que fue, porque defendió a la viuda y a sus dos niños, Jaime Miralles, un hombre del franquismo, monárquico, militar, que había sido, pero que claro, que llega un momento, año 73, que él dice, yo por más que eso yo no puedo mirar para otro lado ante un... mirar, y el tío da un paso, en fin, hay un capítulo ahí también que habla, que se llama Asesinato en Leganés, que habla de Jaime Miralles, porque yo como periodista fui testigo y le seguí y tal, ¿no? Y eso quedó. Entonces yo digo, pues también lo que ha ocurrido, y es que los crímenes del franquismo, y así lo digo, faltaría más, que se producen a partir del año 70, 69-70, que se producen un centenar, más o menos, estamos en la historia, ¿no? Pues hasta los últimos, los cinco fusilados, muertos en Pamplona, estando ya Fraga, había muerto Franco en marzo. No, usted dice los de Vitoria, claro. Los de Vitoria, fue un crimen terrible, es que no se justifica. Yo digo ahí como consecuencia de la falta de profesionalidad y también del odio ideológico que la Policía Armada tenía para todo lo que consideraba subversivo, ¿comprende? Ahí era Adolfo Suárez el que estaba un poco al frente del ministerio. Bueno, luego ya, claro, Adolfo Suárez empieza en junio. No, pero en fin, como estaba Fraga de Alemania, creo que era el que estaba Suárez un poco... Pues no te puedo decir, pero vamos, quiero decirte que, bueno, que fuera uno u otro, son crímenes... Que el odiaba, lo que es el odio... Crímenes absurdos que absurdos, pero que se produjeron y se produjeron por una actuación de entrada no profesional, y también producido un poco creo yo, del odio en que estaban. Sí, pero ¿por qué disparar? O sea, vale que tienen el humo, que ya es bastante, pero abrir fuego... ¿Por qué disparaban? Pues porque disparaban, que te diga. Entonces eso ha quedado dentro de la ley de amnistía, claro, la ley de amnistía, te he de decir que la ley de amnistía, vosotros sabéis que es una reivindicación de la oposición democrática. Sí, de hecho, Alianza Popular votó en contra, o se abstuvo, pero no. Porque es decir, los grupos del franquismo, los grupos sociales de la dictadura, ellos jamás pidieron una amnistía. ¿Por qué? Porque ellos no tenían conciencia de haber cometido ningún crimen. Para ellos eran los buenos y los malos los otros. No, porque ellos consideraban que habían hecho lo que tenían que hacer, que había que... en fin, no vamos a irnos a los años 40, pero bueno, sí, ¿no? La anti-España, los no sé qué, los no sé cuándo. Entonces, los rusos. A todos esos hay que... España necesita una limpia. Pero bueno, estoy hablando ya de los crímenes últimos, que yo soy testigo. Del 70 para adelante. Del 70 para adelante. No hay conciencia de que eso sea crímenes. Entonces, cuando la ley de amnistía la pide la oposición democrática, porque claro, lo que quiere es que la nueva situación que se produzca después de Franco, los que están presos, entonces esos sí que eran presos políticos, no es como ETA ahora. Incluso se podría decir que los pocos presos de ETA que había entonces podrían considerarse porque presos políticos, están disparando contra la dictadura, tal, y entonces, bueno, la realidad es esa. Entonces querían que fue... Pero claro, la única preocupación que tenían, digamos, los elementos, los sectores franquistas, o que consideraban que políticamente era necesario hacerlo, como el propio Suárez, era que aquellas diligencias judiciales que estaban abiertas desde los principios de los 70 contra algunos funcionarios o policías, porque claro, ya estábamos en una situación que si había un muerto en una manifestación
porque un policía armada disparaba, se tenían que abrir unas diligencias judiciales. ¿Comprendes? Objetivamente, pues como al comisario Matute en Gran Canaria cuando se le muere un obrero en su despacho. El comisario Matute, fíjate, te digo al pie del nombre, ¿comprendes? O sea que hay, en el año 77 hay abiertas una veintena de diligencias contra elementos de las fuerzas de seguridad y otros elementos. Entonces, digamos que los elementos del franquismo sí que consideran que eso tiene que estar, eso sí, eso se queda sin efecto. Pero no los crímenes cometidos por el franquismo, porque ellos no tienen conciencia de haber cometido ningún crimen. ¿Te das cuenta? En fin, bueno, pues ya. Esa no es la historia, y no tan lejana de no, hombre, de total, España. fíjate tú, yo ahí termino hace apenas 37 años, o sea, que son pues 37 años. Entre Supremo y Supremo se habla ahora y creo que puede ayudar para conocer cómo era el mundo político, periodístico y judicial. Muchas gracias por haber venido a Periodista Digital. Muchas gracias.